Todos los sondeos, con mayor o menor holgura, dicen que Rajoy ha sido más convincente en el debate sobre el Estado de la Nación de estos días, ya por segundo año consecutivo. Otro dato que tampoco sorprende es que, según estos sondeos, Rajoy convence más a sus votantes que el socialista a los suyos. Pero si hay un dato para la reflexión, y quizás sea este de que entre todas las encuestas que se han hecho, más del 50% de las personas que han participado en ellas no creen que ni uno ni otro haya estado a la altura de las circunstancias en un momento como este. Hoy en Periodista Digital tenemos con nosotros a Graciano Palomo y Luis Díez para analizar cómo ha sido esta lid política de estos días. Bienvenidos a los dos. Bien hallado. Buenos días, gracias. Muy buenos días. Bueno, brevemente, ¿cómo describirían o calificarían las intervenciones de estos dos líderes políticos, Rajoy y Zapatero, en este último debate sobre el Estado de la Nación? Bueno, yo creo que más que un debate sobre el Estado de la Nación ha sido un debate sobre la crisis y sobre todo el debate de una despedida. Es decir, las circunstancias de España, Luis y yo somos viejos rockeros de esta cuestión desde la muerte del general Franco, y yo personalmente jamás había visto el país en esta situación, con casi 2 generaciones, le guste o no a Zapatero, perdidas, que son las de nuestros hijos, además. Es decir, como decía el clásico, y valga la expresión, no entramos los nacionales en Guadalajara para esto, ¿no? De modo que, ha sido un debate muy fácil, digamos, para el jefe de la oposición. Simplemente se ha dejado llevar. Es verdad que no ha hecho ninguna alternativa, ha presentado unos papeles y tal. Y el presidente, pues, se ha despedido e intentando defender su dignidad y la dignidad de su legado. ¿Cómo se puede hacer un debate sobre el Estado de la Nación? Entre otras cosas, porque aquí se puso en el 83, creo, con Felipe González, pero esto no es América. Es decir, se puede hacer un debate sobre la base del 22% de paro y el país en quiebra financiera. A partir de ahí, los periodistas y la gente que vive de esto, que es mucha, por cierto, se dedican a mover el braserillo y quién ha estado más gracioso, quién ha hecho la gracieta. Pero que le haya interesado a la gente que yo me he encontrado en el metro, señor Pato, a nadie. Bueno, Graciano, yo creo que efectivamente no ha habido debate. Ha habido un intercambio de monólogos, cada uno ha ido a lo suyo, y es verdad que, como dijo Mariano Rajoy, la nación, yo por citar una palabra que quiero que sea textual, el estado de la nación es lamentable. Yo coincido en esa descripción. Creo que con eso se resume todo. Pero a partir de ahí, la gente esperaba más cosas. Por ejemplo, la gente siempre espera que el dirigente dirija. Y el que va a dirigir el país, pues diera un mensaje optimista que podía haberlo hecho y no lo hizo. También esperaba yo de Rajoy alguna medida que pudiera ser consensuada en términos de lo que estamos necesitando, que es ahorro del gasto público, austeridad, cumplimiento de los objetivos de déficit. Ahora el poder que posee el Partido Popular es amplísimo, el mapa de España se ha teñido de azul y yo no encontré ese punto de encuentro que deseábamos, o que habíamos hablado de cómo salir de la deuda, como condición, rebajar el peso muerto para liberar recursos para la productividad y la economía real. Y en tercer lugar, es verdad que Zapatero ha hecho un discurso judicial, en términos aristotélicos, de pasado. Eso es verdad, de despedida. Pero también es cierto que ha dicho una cosa muy interesante, y es que desde que tú te referías, desde la época de Franco, no hay una red de cobertura y servicios sociales y apoyo indirecto y directo como el que tenemos ahora, de manera que no es construcción de Zapatero, cuidado, que es construcción de la democracia, de manera que eso permite que un país, que nadie se explica, con 5 millones de parados, no haya estallado. Claro. Bueno, empieza a estallar, empieza a estallar. Y claro, y entonces ahí entramos. Bueno, Miguel, entraríamos en las reivindicaciones y peticiones del 15M, ¿no? Que efectivamente... Bueno, yo creo que sobre eso, vamos a ver, es verdad, para que los lectores y oyentes de Periodista Digital, vamos a ver,
Rajoy, todo el mundo sabemos lo que va a hacer Rajoy. Si quiere ser un tío responsable. Es decir, vamos a ver, aquí no hay más cera que la que arde. Y la que arde es que estamos empobrecidos y, por lo tanto, va a haber ajustes. Las reformas son ajustes y los ajustes son recortes. Y lo demás son cuentos. Y eso es lo que va a hacer. ¿Por qué no lo dice? Bueno, yo creo que de manera inteligente. Él tiene, es decir, ahí en Génova, sobre todo en la planta séptima, hay una cosa que se llama el efecto Cameron. Ustedes recordarán que el actual primer ministro británico, David Cameron, no se le ocurrió otra cosa. Hace falta ser gilipollas. En inglés todavía la palabra es más fea. Es decir, 10 días antes de las elecciones, cuando tenía 18 puntos de ventaja, lo que iba a hacer, que lo que iba a hacer es recortes. Bueno, pues no ganó con mayoría absoluta y está gobernando en colaboración con los liberales. Y esto es justamente lo que quiere evitar el Partido Popular. Pero que nadie se engañe. Que nadie se engañe. Es decir, no puede hacer otra cosa. No son Álvaro Nadal ha estudiado en Harvard. ¿Y qué? Si es que son 2 y 2 son 4. Si ese ha sido el problema de Zapatero. El problema del presidente Zapatero es que sumaba 2 y 2 y le salían 18. Pero 2 y 2 son 4. Pero también ha hecho recortes, ¿no, Zapatero? No sé cómo han visto. Sí, bueno, sí, pero llevan razón los que dicen. Ha hecho unas reformas que no se cree. Pues, ¿cómo demonios se va a creer? Pues claro, porque él está en otra cosa. Yo creo que el presidente Zapatero hubiera conseguido salvar más su dignidad y su legado. Un legado triste en algunas cosas, diciendo lo siguiente. Miren ustedes, yo era un culiparlante de 14 años jugando al mus con una serie de coleguillas aquí de la prensa en el Congreso. Y estuve 14 años tocando la flauta. Y resulta que me tocó la flauta el 14 de marzo del 2004. Y lo que no iba a pensar es que me iba a tocar este chollo de la crisis, para lo que ni estoy preparado, ni estaba preparado, y he hecho lo que he podido. Y punto. Y hubiera quedado como Dios, que diría el clásico. Pero no diciendo que es el campeón del mundo, lo de la renta per cápita, no sé qué. Y dicho eso, también quiero decir otra cosa. La clase política ya es un tópico decirlo, pero es deleznable. Es que no se ponen de acuerdo ni siquiera en los macrocifras. Es decir, oiga, uno dice que el déficit es tanto, otro que dice que es otro, el otro que ha crecido, el otro que no ha crecido. Pero es que, claro, transmítese al ciudadano que pagamos 5 administraciones. Es decir, unos tipos que viven como Dios, con nuestro dinero, que esquilman en muchas cosas, que no se ponen de acuerdo ni en las cifras. Es decir, no es que no se pongan de acuerdo en las medidas, no, en las cifras. Uno dice, pues hemos crecido no sé qué, pues la protección social lleva al 5% del PIB. Oiga, joder, esto clama al cielo. Sí, es verdad. Yo coincido en 2 cosas. Una primera que es una constatación que Zapatero no sabía de economía. Por consiguiente, pues no hay nada nuevo. Pero la segunda y más grave, me parece a mí, es la que se produjo cuando le dieron una silla en el G20 para que se enterara. ¿De qué otra cosa? Claro, y yo tengo la impresión siguiente. Él llega al G20 y dice, bueno, lo que yo tengo que hacer es lo que dicen estos señores, que para eso estamos aquí, las mayores economías del mundo. Y entonces sigue sin tomar decisiones. Y la tercera cosa que yo quiero destacar es, él tiene un sentido social y socialdemócrata relativo. Es decir, porque, bueno, está en el reparto, no en la política fiscal, que no la ha tocado, pero claro, el impuesto de sociedades ha caído, el impuesto del IRPF es el único que ha crecido un poco, el IVA, bueno, ha subido, consumo ha subido, pero porque lo han subido. Claro, pero no por mayor consumo. Su propia tendencia. Hay un momento a principios del 2010 donde el Partido Socialista, la cúpula del Partido Socialista, si recuerdas, empieza a contestar el liderazgo o la falta de liderazgo de Zapatero. Entonces, había previsto un comité federal en el PSOE donde este tema iba a salir.
Fíjate bien que estamos hablando de enero-febrero del 2010. Lo que hace para salvar la circunstancia es anunciar la reforma del sistema de pensiones que se había dicho al principio de la legislatura que no sería necesario. Y se había dicho esto, como tú recuerdas, al señor Pizarro. Además de eso, hace tal modificación y tal giro a la derecha que todo lo que era el programa progresista, por supuesto ya, olvídate de la revalorización del salario mínimo interprofesional y todo un conjunto de medidas sociales que estaban del pago de la dependencia, etcétera, hace ese giro y en ese momento se produce algo muy fuerte, que en política ya hay que eliminar de una vez, que es la prevaricación. En ese momento Zapatero tenía que haber convocado elecciones generales, como le pedía Durán Lleida y como le pidieron en el 2010, porque si hubiera ganado, se habría armado de fuerza moral para aplicar otro programa. Y segundo, no lo hizo y todos los 2 años de pérdida de tiempo tienen un coste cada día mayor. Sí, yo creo que, por resumir, que estamos en la misma posición, porque, en fin, es que, de verdad, es un chico que, para hacer las reformas costumbristas, los gays, lesbianas, en fin, todas estas cosas, creo que lo de las tumbas fue terrible, o sea, ha sido un error histórico. Pero bueno, estas cosas bien, pero en las cosas de comer sencillamente es que no sabía. Si es que es un chico que no sabe, si es que no sabe, y es que hay que saber. Es decir, no sabía que, es decir, parece mentira, un presidente que llevaba ya 6 años en ejercicio, que es cuando se asusta, en mayo, cuando Merkel y Obama les tienen que llamar para decirlo, lo haces o te vamos a meter un zambombazo. Es decir, y el pobre chico pues ha sido una caña movida por el viento. Digo yo, ¿eh? Sí, yo discrepo en esto que has dicho, porque creo que todo el mundo tiene derecho a la memoria y al recuerdo Sí, pero no ahora, bueno, esos son postos. No se hizo antes y... sí, eso preocupa, Luis, preocupa muchísimo a los españoles. No, les preocupa un huevo. Es una deuda. Aquí se ha renunciado a todo. Se ha renunciado a recuperar la legitimidad democrática republicana. Se ha renunciado, es decir, aquí los demócratas han hecho más sacrificios que nadie. Tú también. De los dos bandos. La reconciliación también es esto. Es decir, es que también la reconciliación se hizo no estaba escrito. Bueno, bien, pero la transición sí. Es otro debate, ya lo sé. Sí. Pero que quiero decir, forma parte de una política de justicia. Pero Zapatero llegó con unas bombitas para justamente intentar curar las heridas que había dejado el aznarismo rampante. En lugar de echar bálsamo en esas heridas, se dedica a echar ácido sulfúrico. Y lo ha recordado muy bien Bono estos días, cuando ha dicho nuestro error fue, lo primero que pacta es con los independentistas. Es que tú seas aurora boreal, un jefe de gobierno que tiene la misión de mantener lo que ha recibido, que es la nación española, o España, o como demonios quiera llamarlo ya, porque uno ya está hasta el gorro de estas cosas, que interesan poco a la ciudadanía, porque estas cosas ya no come mucha gente de ellas, y entonces se ha dedicado a echar ácido sulfúrico. Pero demonios, es decir, que no te has dado cuenta para qué te han elegido. Yo por eso cada día admiro más a Felipe González. Hablando, Luis. No, yo digo España. La generación del 50, la generación poética del 50, Blas de Otero, los poetas comunistas, socialistas... Es que es España. Es España. Es España. Y nunca hay que avergonzarse de eso. Luego vino la moda de este país. Sí, de este país o del Estado. No, mira, yo hace poco en un debate en televisión en Cataluña le dije a un independentista, por cierto, por un encantador, pero un independentista, le dije, mira, pedí la independencia ya, coño, que me quiero morir sabiendo si sí o si no, porque es que llevo 30 años en este chollo... Y estoy harto de... Tú lo que quieres es acabar con el programa máximo de los nacionalistas. Es decir, haga usted, es decir, y ahora, bueno, ese es otro debate, invítanos otro día. Claro que sí. Y ahora mencionabas a Felipe González, y una de las frases que más se han escuchado estos días es esa de a España le conviene agotar la legislatura, al PSOE no, que lo dijo González estos días. ¿Ustedes cómo ven este calendario electoral? Bueno, yo primero quiero decir que el debate sí ha servido para resolver un problema que era el de las hipotecas. Y
Y antes, porque si no se me iba a olvidar, pero Sí, yo sí. creo que es lo único en limpio que ha salido de este debate. Y luego el segundo, al PSOE siempre le ha ido bien las elecciones en otoño, ¿verdad? Sí, en octubre del 82. Y creo que Felipe respondía en esa clave. Claro, a Rubalcaba, si Rubalcaba tiene capacidad de decisión, pues estoy seguro que también serán en noviembre. Yo creo que van a ser en octubre, final de octubre, noviembre. ¿Tienen esa seguridad de que...? Pues porque, pero si es que el debate se despidió, si es que Zapatero se despidió, y se dio a besos y abrazos, y luego no quería dejar pasar esta oportunidad para destacar un asunto. Rajoy, que es un tipo mucho más taimao en ese sentido, de largo de lo que parece, cuando le dijo, se acababan de dar de leches, de decir de todo, y sale a la tribuna y te dice, y quiero desearle mucha suerte y mucha felicidad a usted y a su familia. Claro, todo el mundo se quedó así. Eso les estaba arriba. Sí, absolutamente. ¿Eso qué le estaba diciendo? Le estaba diciendo, Zapatero, ahí está la puerta. Y entonces, fue feroz. Sí. Fue feroz. Y eso lo introdujo Moragas, que es una cosa muy americana. Es decir, Bush y Al Gore estaban discutiendo y se estaban poniendo de chupate domine, y entonces, y transmita usted mis respetos a la primera dama y a las gemelas y no sé qué, es muy típico de su etapa. Entonces, claro, la gente ha dicho, joder, qué tío Rajoy. No, le estaba diciendo, Zapatero, ahí está la puerta. Es una cosita. Entonces, si es que esto ya no tiene salida. Dicho eso, Rajoy sabe perfectamente que va a ser primer ministro y sabe perfectamente que necesita un gobierno de coalición, porque si no, esto no lo saca adelante. ¿Coalición con el PSOE? Yo creo que va a buscar la fórmula Sarkozy. ¿Os acordáis que en el primer gobierno Sarkozy metió a intelectuales franceses, por ejemplo el ministro de Asuntos Exteriores y tal? Y si puede, los va a meter en el gobierno, tipo Paco Vázquez, es decir, un tío que no se ríe, no me joder a Pepiño, que le ha estado insultando todo el día, no. Porque Pepiño ya se ha buscado una mamandurria, creo, en el sector privado muy bien pagado. O sea, que los gallegos sois la leche, o sea. Pero que el país necesita, y eso también lo dice Felipe González, es que necesita un gobierno de coalición. ¿Cómo puede ser que la gran potencia alemana tenga un gobierno de coalición? Tuvo un gobierno de coalición hasta hace poco. El Reino Unido de la Gran Bretaña tenga un gobierno de coalición. En Francia, en cierto modo, y el furgón de cola, si es que no tiene ni pies ni cabeza. Y yo creo que ahí es donde Rajoy va a dar su talla política, porque además él es un pactista. Sí, yo creo que se necesita un input político. Claro. Y luego es curioso porque ya al comienzo de la legislatura esta misma idea nos la comentó Federico Trillo y la Gros Coalición. Sí, la Gros en coalición, sí. Claro. Sí. Por ahí van los tiros, si es que además la gente lo quiere, si la gente estamos hartos de las gracietas, lo que queremos que nos arreglen los problemas, que nos bajen los impuestos, que pagamos un huevo de impuestos, Pero digan lo que digan. Decía sobre esto de adelantar las elecciones, que Rajoy y su partido lo piden constantemente, de forma implícita o explícita. Decía hace poco Raúl del Pozo que no entendía el porqué de esta prisa de llegar de Rajoy al gobierno y no esperar un poco más, porque si llega ahora las cosas van a estar tan mal que va a entrar directamente en el infierno, decía. Sí, bueno, Raúl del Pozo, que está esperando un poco más, acabase de timing un poco y le sea más fácil el arrancar su nuevo gobierno, ¿no? En el caso de que llegara, claro. Vale, yo creo que primero, como decía el otro ministro, aunque sea de Marina. Es decir, Rajoy tiene un complejo, que ha perdido 2 elecciones, aunque realmente la primera no fue suya, pero ha perdido 2 elecciones y es un tío muy seguro en ese campo. Entonces ahora gana absolutamente y yo creo que, el infierno no es cuestión de un día. Aquí los tíos que saben de esto te dicen que solventar un 22% de paro, hay que recordar que en la República de Weimar cayó con el 10%. Estos son 30 años. Dejémonos de coñas, o sea, y lo que se debe, es decir, el agua que nos hemos bebido, que espero sea mineral, Mondariz a ser posible, que eso es de tu tierra, todo el IVA que se recauda, todo el IVA que pagamos,
todo el IVA se va a pagar los intereses de la deuda. O sea, que es que la deuda es brutal, brutal. 137% del Producto Interior Bruto, la de tal cual. Entonces, quiero decirte que el infierno, él lo sabe, y él sabe además que necesita tener éxito en los 12 primeros meses, porque si no aquí se va a organizar la de Dios es Cristo. Y los propios indignados, cuyo padre intelectual fue alumno mío, y puedo decir que no era el más tonto de la clase, por eso no comparto las descalificaciones a lo que fue el medal. Saben que quien va a tener que resolver con su interlocutor es Rajoy. Por cierto, que han hecho un informe muy dentro del gabinete de presidencia con algunos altos cargos camuflados en los días aciagos de la Puerta del Sol. Sí, no, es que me sorprende. Sí. Iban allí y son muy conocidos y se transmutaban para que no los conocieran. Es que en los días iniciales, llamaban a los ministros desde mi propio teléfono, recuerdo, que me quitaron el teléfono y tenía algunas en la agenda. Por ejemplo, estuvieron hablando con Ramón Jáuregui a las 12 de la noche. ¿Los indignados? Con Rosa Díez. No, es un poder fáctico y yo lo saludo, sinceramente lo saludo. No, pero curiosamente, las peticiones que realizan forman parte del propio sistema democrático. Pero bueno, pero sí, ¿qué piden? Es decir, mira, hay una anécdota. La República de Weimar no cayó solo por el desempleo, sino pero básicamente, otra frustración. Sí, pero básicamente. Pero mira, hay una persona que yo quiero mucho personalmente, que es el director de una de esas tertulias de una tal, y que yo voy hace tiempo y tal cual. Y entonces, su sorpresa fue cuando yo defendía a esta gente. Joder. Le digo, pero vamos a ver, fulano, no voy a dar el nombre, pero si han puesto lo que llevas predicando todas las noches. Si estás diciendo que esto no es intolerable, que no sé qué, pero ¿qué piden? Los coches oficiales, una ley de responsabilidad política contra la corrupción que es galopante, listas abiertas, austeridad, pero ¿y eso qué es? Y luego las chorradas típicas que se dicen asamblearias, pero lo que yo creo es que se ha constituido. Estos chicos, tienen constancia de que son un poder fáctico, que dominan las nuevas tecnologías y que la próxima vez van a reunir a 200.000 personas. Y lo reúnen en una hora. Es decir, y esto yo creo que simplemente el acojone que les ha entrado al establishment, ya me alegro. Hay una anécdota, cuando toma la posesión Esperanza Aguirre, y están tal cual, los que salen por la Puerta del Sol, ya primero los coches oficiales los tenían aparcados a 2 kilómetros para que no se les viera, incluido Gallardón. Y luego, cuando había un grito, se salían así y huían despavoridos. Oye, esto es fantástico, esto es glorioso. O sea, o como lo que pasó en el Parlamento de no sé qué. Bueno, es decir, ¡auxili, auxili! Pero oiga, ¿no decía usted que luchaba contra Franco? Usted es un jeta. O sea, es decir, bueno, yo creo que ha sido, vamos, ahí la BBC está haciendo un documental en el que yo modestamente he participado, que se llama Los 20 días que cambiaron España. Si el nuevo poder no tiene en cuenta esto, las va a pasar mal. Sí, la patología... la indignación puede provocar, primero provoca convulsión, o sea, temor, no, una especie de nerviosismo. Cuando tú estás indignado, estás tenso, entonces eso te puede producir unas ganas de pegar, o sea, la adrenalina se pasa a la sangre y acaban los músculos. Vale, eso es lo que le gustaría a la derecha que hicieran los indignados. No lo han hecho. A Felip Puig, la derecha también te sigo. Es que es la derecha. Y segundo, no lo han hecho. Es decir, es verdad que a la gente de orden, pues, hombre, les ha parecido fatal que estén allí acampados en la Puerta del Sol o en la Plaza de Cataluña, etcétera. Bueno, la indignación también puede producir una úlcera, que es en lo que confía la izquierda, para... la izquierda goberna... No sé si... sí, te entiendo perfectamente. Lo que pasa es que no va a suceder ni una cosa ni otra. Y la indignación también te puede dar por escribir un tratado revolucionario, que es lo que dice
y, bueno, pues algunos elementos de la izquierda del PSOE, para también recuperar fuerza. Entonces, en ese triple proceso, ¿qué está saliendo? Algo tan higiénico como la regeneración política, ojalá. Algo tan sublime y genial como el reparto del empleo, ojalá. Algo como el control de los capitales y la tasa Tobin para ayudar a los pobres del primer mundo y de los países empobrecidos. No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que por primera vez es que había una campaña para movilizar políticamente a los jóvenes por parte del Instituto de la Juventud, de Viviana Aido. Por cierto, no sé si habrá dimitido el jefe de la Juventud Socialistas que dirige el Instituto de la Juventud. No creo. De la Juventud Socialista. No creo, digo oficial, no creo. Hicieron una campaña antes de las elecciones, el 22 de mayo, para movilizar el voto de los jóvenes. Era una cosa espectacular. Y luego lo que sí está clarísimo es que hoy en día las burocracias y las estructuras más o menos oligárquicas y gerontocráticas de los partidos y de los sindicatos han quedado en evidencia, porque se puede convocar por Twitter y por Facebook y por las redes sociales una concentración esta tarde en la Puerta del Sol. Lo que decía Graciano, es decir, poder claro, fáctico, sí. que en 2 horas 200.000 personas pueden claro, estar. Entonces, esta es la revolución del siglo XXI, el principio de algo en el que, si en el siglo XX fue el siglo del átomo, el siglo XXI va a ser el siglo del byte. El byte, encima, es que no conoce de fronteras y salta sobre los estados. Además, la preocupación que ya han manifestado los del G8 y el señor Sarkozy, el subnapoleón es clarísima. Efectivamente, esta es la vía. Bueno, pues nos quedamos con estas ideas para la reflexión y que al menos de este debate, como decíamos antes, debate sobre el Estado de la Nación, al menos que algunas personas puedan respirar un poquito más al haberles ampliado un poco ese margen de dinero que no puede ser embargado por impago de hipotecas. Graciano, Luis, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Miguel. Gracias, Miguel.